Seguimos con noticias a través de los medios comunitarios de Corape. Amigos y amigas, y contarles que los pronunciamientos ante esta posible eliminación de los subsidios a los combustibles continúa. Esto una vez que Daniel Noboa se suma a la lista de presidentes de la República que intenta eliminar dicho subsidio. Desde el gobierno se habla de este tema dentro de una agenda prioritaria a ser aplicada para este año 2024. Se habla de una focalización que se realizará mediante compensaciones a los usuarios del transporte público. Desde las organizaciones indígenas y otros sectores se habla de movilizaciones frente a esta medida, pues hay quienes señalan que genera un golpe a la economía de la mayoría de los ecuatorianos y que por ende aumentará el costo de la vida. Vamos de inmediato a escuchar el pronunciamiento desde la FENOCIN para conocer cuál es la postura frente a esta medida que piensa adoptar el gobierno nacional. Nuestro compañero Rolando Goyes se encuentra en un diálogo con Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. Así que vamos de inmediato a ver. Corape informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Sí, generamos esta transmisión desde la FENOCIN. ¿Cuál es el motivo? Que el día de ayer el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, ha señalado que se iniciaría con este proceso de socialización para lo que sería una posible eliminación de subsidios a los combustibles, a las gasolinas extra y también Ecopaís y de la misma manera para el diésel. Dijo que se había invitado a varios sectores, entre ellos también de las bases indígenas de organizaciones sociales, para que sean parte de este proceso de socialización. Pero ¿qué ha pasado? Efectivamente se tiene la invitación. Para eso vamos a dialogar con Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, a quien agradecemos por recibirnos. Gary, gracias y bienvenido a Corape. Bueno, muchas gracias, amigos de Corape, por esta posibilidad de llegar a través de ustedes a todo el Ecuador y en especial a nuestros compañeros de la FENOCIN. Gracias por esta oportunidad y bueno, a la orden para cualquier inquietud. Lo mencionábamos el día de ayer, el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, señalaba que va a iniciarse este proceso de socialización para la posible eliminación de subsidios. Dijo que la invitación está hecha para varios sectores. ¿La FENOCIN tiene ya la invitación? Bueno, nosotros no hemos recibido ninguna invitación y realmente nos preocupa porque el gobierno nacional, si quiere solucionar los problemas del Ecuador, que son grandes, son muy grandes, conocemos de la situación del déficit fiscal que está en alrededor de 5.000 a 6.000 millones de dólares, pero sin embargo el gobierno nacional no escucha, no entiende o no le da la gana de escuchar, digamos, a los sectores que proponemos. La organización FENOCIN es una organización propositiva que buscamos proponer, digamos, al gobierno nacional alternativas. Nosotros, para este evento que están anunciando, nunca hemos sido invitados, no nos han hecho partícipes y nos preocupa porque realmente nosotros fuimos parte de las mesas de diálogo en el 2022, ya precisamente en este mes de junio cumplimos ya 2 años del gran levantamiento y movilización popular, en la cual desembocó en unas mesas de diálogo que llegamos a acuerdos establecidos con el gobierno del presidente Lasso, que era el representante del Estado. El hecho de que haya sido con el presidente Lasso no significa que no son acuerdos con el Estado ecuatoriano. Y allí había una propuesta de focalización de subsidios a los combustibles, principalmente gasolinas y diésel, que fruto de ese pago es que se congeló el precio de los combustibles, o sea, 2 años de congelamiento, y ahora el gobierno pretende liberar. Primero nos metieron esta ilusoria al pueblo ecuatoriano de crear la gasolina EcoPlus, con el fin de que a la gente migre de la gasolina extra a la EcoPlus, pero realmente le salió el tiro por la culata, como dice nuestro pueblo, porque el pueblo nunca abandonó la gasolina extra, porque el problema es precios, ¿no? No puede ser que quieran nivelar la gasolina en términos de precio con países desarrollados como los países europeos y Estados Unidos. Ellos están en otro nivel económico. No puede compararse los ingresos de Ecuador con los ingresos de Estados Unidos. Nosotros tenemos un sueldo promedio de $460. Esos son los que ganan sueldo. Y el 70% de la población económicamente activa está desempleada. O sea, ¿cómo es posible que quieran meterle un garrotazo, un combazo al pueblo ecuatoriano con estas medidas de liberar los precios de los combustibles, cuando esto no se trata solamente de la gente que tiene vehículos? Se trata que esto va a afectar al bolsillo de todos los ecuatorianos, los que tengan vehículos, los que vamos a pie, el ciudadano de a pie, de manera que es injusto que el gobierno nacional trate de liberar o quitar el subsidio de los combustibles,
que realmente compensan de alguna manera a los pobres de este país. Ahora, si este señor Noboa, al igual que el presidente Lazo, el presidente Correa, Moreno, quieren los precios de los combustibles, en quitar los subsidios, ¿por qué no empiezan quitándole los subsidios a los camaroneros? ¿Por qué no le empiezan quitando los subsidios a los merluceros, a los atuneros, a los cruceros que vienen a Manta solo a cargar combustibles a 80 centavos el galón, mientras que el común de los ecuatorianos pagamos el diésel a $1.75? De manera que esto es una doble moral, o sea, es una oscuridad que le quieren presentar al pueblo ecuatoriano para seguir beneficiando a los mismos ricos de siempre con la plata y el dinero del pueblo ecuatoriano. Ahora, Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, ¿cuáles serán las acciones que ustedes realizarían de concretarse precisamente esta eliminación? Bueno, mal hecho de que el gobierno no socialice, no comparta, digamos, esta propuesta de que realmente podamos opinar, podamos proponer en este sentido. Sin embargo, pues nosotros como FENOCIN, el 15 de este mes, estamos convocando a una gran asamblea nacional de todas nuestras bases con el fin de socializar y evaluar la política del gobierno nacional, que realmente no ha cumplido. El gobierno nacional prometió empleo, prometió bajar los precios de los combustibles, o sea, el diésel principalmente, prometió bajar las tarifas eléctricas. Ninguno de los tres ha cumplido. Y pero aún el asunto de la delincuencia está nuevamente el rebrote grande que está ocurriendo en Manta, en Esmeraldas. En Esmeraldas sigue la situación porque los negocios no han podido abrir sus puertas, es decir, que la vacuna sigue, de manera que no podemos decir que el Estado ecuatoriano se convierta, digamos, en un Estado, el representante del Estado, un Estado mentiroso, que le miente al pueblo ecuatoriano. En campaña le ofrecen el oro y el moro y no le cumplen al pueblo ecuatoriano. De manera que si el Estado ecuatoriano quiere resolver los problemas económicos que tenemos, que vaya y tome el toro por los cuernos. La concesión del oleoducto de crudos pesados ya terminó. Recuerde que Noboa, Gustavo, dio la concesión por 20 años, este año ya terminó y debe de asumir Petroecuador, asumir el Estado ecuatoriano ese oleoducto y no seguir haciéndose los tontos, digamos, para que la OCP siga manipulando ese oleoducto que ya es de los ecuatorianos. También, si el Estado quiere más recursos, que la concesión, que ya terminó también la de, claro, de Carlos Slim. Hoy estamos con un problema de relaciones diplomáticas con México, sin embargo, Carlos Slim sigue sacando uno de los últimos centavos de los bolsillos de los ecuatorianos, llevándose alrededor de $2.000 millones en la cuestión del servicio de telefonía celular. Si ya terminó la concesión, según lo he entendido, Walter Guerra, el ingeniero Copiano, dicen que esta concesión debe hacerse como mínimo en $3.000 millones. Sin embargo, ya hubo un anuncio de un funcionario del gobierno que dice que van a concesionar a $500 millones. Eso significa que están regalándole la plata a las grandes transnacionales y perjudicando a los ecuatorianos porque los ingresos del Estado deben de crecer. De manera que el 15 vamos a evaluar toda esta situación, a ver qué medidas tomamos para ver si damos respuesta a algunas acciones de este gobierno chaquiro de Noboa. Con esto entendemos entonces que ustedes no van a participar de este llamado a poder conversar con el gobierno nacional este próximo día sábado. ¿Ha habido alguna invitación? No ha habido invitación y si no nos invitan no tenemos por qué ir. O sea, deben por lo menos cortesía, invitarnos por teléfono, por teléfono, un mensaje de texto, cualquier cosa. O sea, no ha habido ninguna intención. Es decir, el gobierno quiere proponer esta situación de quitar los subsidios a los combustibles con sus compadres, con sus panas del alma, sus grandes empresarios, que son en definitiva los que han venido beneficiando entonces del subsidio al diésel, que es a 80 centavos, es decir, ellos pagan la mitad, han venido pagando no desde ahora, sino de todos los gobiernos anteriores, toda la vida, desde el gobierno de Febres Cordero, han venido teniendo el subsidio al diésel, es decir, el pueblo ecuatoriano paga el doble y ellos pagan la mitad. Entonces no puede ser, esta situación no puede continuar de esta manera. Entonces el 15 vamos a tener nuestra asamblea y vamos a tener la respuesta que el gobierno necesita en torno a esto. Esperamos que se abra el camino, el diálogo, porque el diálogo es lo más importante en este país en una sociedad civilizada, pero sin embargo el gobierno se ha convertido en gobierno chaquiro que no quiere conversar, en un gobierno sordo y mudo.
Ahora el gobierno también ha dicho que, por ejemplo, esta posible eliminación de subsidios no es en base a una condición que ponga el Fondo Monetario Internacional, una vez también que haya comenzado este primer desembolso. Pero a la par, dentro de este documento es precisamente la eliminación de subsidios y otros temas importantes económicos se estipula. ¿Ustedes consideran que también esto es una condición del Fondo Monetario Internacional? Indudablemente, la carta de intención dice eso, que deben de quitar los subsidios a los combustibles. La carta de intención dice que deben de implementar el trabajo por hora, entre otras cosas que dice la carta de intención. De manera que ellos dicen que es para, como quien dice, darle salud a las finanzas públicas, pero sin embargo no vemos la intención de la salud, porque si no hubieran perdonado los 3.000 millones de dólares que perdonó Revolución Ciudadana, perdonó Partido Social Cristiano y ADN en diciembre. Perdonaron 3.000 millones de dólares, plata de los impuestos del pueblo ecuatoriano. No puede ser que ellos le regalen la plata a los empresarios que deben de pagar para mantener las finanzas en sanidad en este país. Sin embargo, siguen regalándole la plata al pueblo ecuatoriano. De manera que esto de la carta de intención es justamente una imposición permanente del Fondo Monetario Internacional que nos quiere convertir en mendigos, porque son 1.000 millones de dólares que recibe el Estado ecuatoriano. 1.000 millones de dólares versus 3.000 que perdonamos en diciembre. Si el Estado estaba en crisis, ¿para qué le perdonan dinero, digamos, de los ecuatorianos? Si el Estado está en crisis, ¿por qué quieren concesionar en 500 millones de dólares el espectro radioeléctrico? Si el Estado está en crisis, asuman, pues, por ejemplo, lo de el oleoducto de crudos pesados, que ya terminó la concesión. Si el Estado está en crisis, que renegocien los contratos petroleros, que son un hazme reír, porque en vez de recibir, digamos, ganancias, lo que recibe es pérdida del Ecuador en torno a la extracción del petróleo en este país. De decidir algún tipo de movilización, en este caso por la eliminación de subsidios, también el gobierno ha mencionado que se controlaría esto para que no existan los mismos inconvenientes que se dieron hace 2 años precisamente cuando se dio el paro nacional. ¿Ustedes cómo consideran este anuncio también que lo hizo el viceministro? Que anuncien lo que sea. Nosotros estamos listos para salir a las calles si es que lo amerita. Si es que el gobierno nacional no hace caso, si no conversa, no dialoga, estamos listos también para la movilización popular y no nos asusta el hecho de que nos amenacen con represión porque estamos en esto siempre desde la dictadura militar. De manera que vamos a salir adelante y estamos en compás de espera de que el gobierno nacional llame a conversar y que desempolvemos ese proyecto de focalización que discutimos en las mesas de diálogo en el mes de agosto-septiembre del año 2022, de manera que ahí hay una propuesta, incluso FENOCIN tiene una propuesta de cómo implementar el proceso de los beneficiarios de la focalización. Ahora, si el gobierno pretende implementar bonificaciones, también hay que discutir a quién va enfocada la compensación. Escuché que la compensación están pensando darle un bono a los buceros, darle un bono a los taxistas y los campesinos, los productores agropecuarios. O sea, porque no tienen carro, no le van a dar bono. Si ellos van a ser los principales perjudicados de la profundización de la pobreza vía de que le quiten el subsidio a los combustibles. Queremos agradecer a Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, con quien hemos dialogado estos minutos, y ahí se ha reiterado que por parte del gobierno no se ha enviado la invitación para participar de este proceso de socialización de lo que sería la eliminación de subsidios a los combustibles. Este día, 15 de junio, se decidirá cuál es la respuesta también que se tenga desde la FENOCIN y las acciones a seguir. Con esto retornamos, compañeros. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por permitirnos escuchar el pronunciamiento de Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. La FENOCIN es la Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, frente a este tema de una posible eliminación de los subsidios a los combustibles que ya el gobierno nacional lo ha señalado, pues está dentro de una agenda prioritaria que no se puede postergar, sino que debe ser aplicada para este año 2024. Por ello, han señalado que están en conversaciones para ver el horizonte de la medida y cómo se aplicará. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Corape Digital TV para irnos hasta la Asamblea Nacional y conocer el pronunciamiento de varios legisladores frente a algunos temas de la coyuntura nacional.